Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, bienvenidos al mundo microscópico. Hoy vamos a conocer a dos de sus protagonistas, los virus y las bacterias. Mucha gente piensa que son lo mismo. Después de todo, los dos son chiquitos y no se enferman. Pero en realidad, los virus y las bacterias son muy diferentes entre sí. Vamos a conocer estas diferencias, pero para eso lo mejor es empezar por el principio. Hace unos 4.500 millones de años, nuestro planeta se formó como una bola de gas caliente, que con el tiempo se enfrió y solidificó, por lo menos casi todo. En este planeta, hace 3.500 millones de años, aparecieron los primeros organismos unicelulares, las bacterias. A lo largo de más de 2.000 millones de años, las bacterias desarrollaron a escala reducida todos los sistemas químicos necesarios para la vida: la fotosíntesis, la respiración, la fermentación y la fijación de algunos gases, como por ejemplo el nitrógeno atmosférico. Esto quiere decir que para cuando aparecieron los primeros organismos multicelulares, aproximadamente hace unos 700 millones de años, las bacterias ya eran las reinas indiscutidas de este planeta. Ahora bien, si hicieron nuestro planeta habitable, y además sobrevivieron durante tantos miles de millones de años, y generaron tantos sistemas útiles, ¿cómo puede ser que necesariamente las asociemos con enfermedades? Y la razón para esto es que aunque no todas lo son, muchas bacterias son patógenas. Eso quiere decir que son agentes infecciosos capaces de desencadenar una enfermedad. Esta idea de que una enfermedad puede desencadenarse por un agente infeccioso y puede ser propagada de un individuo sano a un enfermo es relativamente nueva. De hecho, este hombre, Louis Pasteur, en el año 1860, planteó lo que se conoce como la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Esta teoría germinal postulaba, entre otras cosas, la existencia de gérmenes. Los gérmenes eran formas de vida microscópicas capaces de propagar una enfermedad, desde un individuo que estaba enfermo hacia un individuo sano, consecuentemente enfermándolo. Las bacterias encajaban perfectamente en esta descripción. Para esa altura, los científicos ya habían desarrollado filtros con agujeritos suficientemente chiquitos como para que al pasar fluidos infecciosos, las bacterias quedaran retenidas y pudieran ser estudiadas al microscopio. Pero Pasteur no se quedó ahí. Él siguió estudiando una enfermedad conocida como rabia o hidrofobia. El problema era que cuando usaba los líquidos infecciosos y los pasaba a través de estos filtros para bacterias, no lograba encontrar ninguna bacteria. O sea que no podía saber cuál era el germen que causaba la enfermedad. Como no quería descartar la teoría, porque hasta ese momento funcionaba muy bien, lo que postuló era que los gérmenes causantes de la enfermedad de la rabia eran demasiado chiquitos. Es decir, que no podían quedar retenidos por el filtro en donde quedaban retenidas las bacterias. Pero Pasteur no era el único que se había encontrado con este problema. Dmitri Ivanovsky era un científico que estudiaba las hojas de la planta del tabaco. Cada tanto solía suceder que las hojas sufrían una enfermedad conocida como enfermedad del mosaico, porque aparecían unas manchas con formas de mosaico que arruinaban la cosecha. Lo que los científicos sabían era que si trituraban las hojas de las plantas y las ponían en contacto con algún solvente, como por ejemplo agua o algún alcohol, y luego filtraban para poder separar los pedacitos de hojas del líquido al que vamos a llamar extracto, este extracto era infeccioso, es decir, que podía enfermar individuos sanos. Cuando se pasaba el extracto por el filtro para las bacterias, ocurría lo mismo que en el caso de la rabia.
no se observaba nada retenido, es decir, que los gérmenes eran demasiado chiquitos otra vez. En el año 1899, a este extracto infeccioso se lo empezó a llamar virus, que viene del latín y quiere decir veneno. Y recién cerca de 1940, los científicos fueron capaces de diseñar un filtro con agujeritos suficientemente chiquitos como para poder retener a estos virus. Es decir, que una primera diferencia entre los virus y las bacterias es que las bacterias son muchísimo más grandes. De hecho, pueden ser entre 10 y 100 veces más grandes que los virus. Pero esa no es la única diferencia entre los virus y las bacterias. Algo fundamental es que, como dijimos, las bacterias son unicelulares. Eso quiere decir que están formadas por una única célula. En cambio, los virus son acelulares. Eso quiere decir que no están formados por ninguna célula. Sin lugar a dudas, podemos decir que las bacterias son seres vivos. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de los virus. Es controversial si los virus pueden ser ubicados en la clasificación de seres vivos o no. Otra diferencia grande entre las bacterias y los virus es que las bacterias son lo que se dice autónomas. Eso quiere decir que pueden y tienen todo el material necesario como para poder vivir, crecer, duplicarse. En cambio, los virus son parásitos. Eso quiere decir que necesitan de una célula huésped, una célula que los aloje. Uno puede pensar que tanto las bacterias como los virus tienen harina, agua y levadura para hacer una pizza. Pero las bacterias tienen el horno y los virus no. Entonces las bacterias se pueden cocinar su pizza y comérsela. En cambio los virus tienen que pedirle prestado el horno a alguien. ¿A quién? A la célula a la que parasitan. Dijimos entonces que las bacterias son unicelulares, o sea que uno las puede dibujar como una célula que tiene una membrana celular dentro de la cual está el citoplasma. La mayoría de las bacterias tienen además una pared celular que las recubre y que también las protege. Esta pared, por ejemplo, no está presente en nuestras células y en las células de los animales. Las bacterias también tienen material genético, ADN, que está dentro de esta membrana celular en el citoplasma y que no está separado del resto de las estructuras por ningún núcleo. Y tienen, por ejemplo, ribosomas y vacuolas que cumplen otras funciones. Las bacterias entonces son bastante complejas. Los virus, en cambio, son muchísimo más sencillos. Son simplemente bolsitas de proteínas que se llaman cápsides, dentro de las cuales se encuentra el material genético, que puede ser ADN o ARN. Algunos virus están rodeados por otras membranas, pero en general son bastante sencillos. ¿Cómo nos van a enfermar las bacterias? De dos maneras principales: por su producción de desechos o por su producción de toxinas. ¿Qué quiere decir esto? Así como cuando nosotros vamos a la playa y nos comemos una gaseosa, un sándwich, generamos desechos, las bacterias también generan desechos a partir de su metabolismo celular. Lo que pasa es que nosotros los ponemos en una bolsita y los tiramos en un tacho de basura. Las bacterias, en cambio, liberan esos desechos al medio. Y ese medio, por ejemplo, pueden ser nuestros tejidos. Como los desechos son ácidos, gases y hasta especies reactivas de oxígeno, pueden lastimarnos y así enfermarnos. Por otro lado, también pueden producir toxinas, es decir, sustancias tóxicas que pueden atacar nuestros órganos y nuestros tejidos. Los virus, en cambio, funcionan de una manera un poco distinta. Lo primero que hacen es anclarse en la membrana de la célula a la que van a parasitar. Algunos ingresan enteros por un proceso que se llama endocitosis. Otros directamente inyectan el material genético en la célula. Y justamente van a ir a buscar el horno, o sea, van a ir a buscar la maquinaria celular para poder empezar a replicarse, a generar más de este material genético y también más cápsides. Quiere decir que dentro de la célula de repente vamos a empezar a tener muchos virus con su correspondiente material genético. Va a llegar un momento en que vamos a tener tantos virus en la célula que va a sufrir un proceso que se llama lisis.
Es como si la célula reventara y liberara al medio todos esos virus que tenía dentro y que, lógicamente, pueden ir a parasitar otras células. Y así van destruyendo las células de nuestro organismo y nos van enfermando. Ahora bien, ya vimos que hay muchas diferencias entre las bacterias y los virus, no solamente su tamaño. La cuestión es, ¿qué hacemos cuando nos enfermamos? Cuando nos enfermamos, vamos al médico. Si estamos con mucha tos, muchos mocos, estamos resfriados, hacemos nuestra consulta. Y entre muchas otras cosas que nos puede decir el médico, puede diagnosticarnos con infecciones de tipo bacterianas o virales. Si nos dice que tenemos una infección bacteriana, lo más probable es que nos recete un antibiótico. Tal como lo dice la palabra, antibiótico es antivida, o sea que va a atacar a las células. ¿Cuáles? Las de las bacterias que nos están infectando. Pero la pregunta es, si yo estoy haciendo que una célula se muera, ¿cómo me aseguro que ataque solo a la bacteria y no me ataque a mí? Y eso es porque el antibiótico tiene lo que se llama toxicidad selectiva. Va a ser capaz de matar a un ser vivo, que es la bacteria, dentro de otro ser vivo, que somos nosotros. ¿Cómo? Aprovechando las diferencias entre las células bacterianas y las de los seres humanos. Una de esas diferencias, por ejemplo, dijimos que era la pared celular. Algunos antibióticos van a actuar impidiendo que se forme la pared celular y por lo tanto debilitando a la bacteria y haciéndola más susceptible del ataque. Otros antibióticos van a actuar sobre el metabolismo de la célula, impidiendo, por ejemplo, que la bacteria pueda alimentarse como corresponde y crecer. Otros medicamentos, otros antibióticos, van a actuar interfiriendo en la síntesis de las proteínas de la bacteria, la cual tampoco va a poder dividirse y mantenerse viva. ¿Qué pasa si en lugar de decir que tenemos una infección bacteriana, el médico nos dice que estamos enfermos por un virus? O es decir, que tenemos una infección viral. Lo más probable es que nos diga que el virus tiene que cumplir su ciclo, que puede durar entre 7 y 10 días, y que después nos vamos a sentir mejor. Nunca, para una infección viral, el médico nos va a recomendar un antibiótico, porque ya dijimos que los virus no son seres vivos y tampoco están formados por células. Hay algunos casos en los cuales el médico puede llegar a recetarnos un antiviral. Los antivirales no son tan comunes como los antibióticos. ¿Por qué? Justamente por la sencillez de los virus. Son tan simples, tan sencillos, que encontrar un lugar en donde atacarlos es difícil. En cambio, las bacterias, que son más complejas, tienen muchos sitios de ataque, muchos sitios blancos. Entonces, hay pocos antivirales, porque es muy difícil encontrar el lugar para poder atacar un virus y que no se replique. ¿Cuál es el problema que se puede generar si nosotros usamos un antibiótico cuando tenemos una infección viral? Lo que estamos generando es lo que se llama una resistencia. ¿Resistencia de quién? De las bacterias a los antibióticos. Si nosotros tomamos un antibiótico cuando tenemos un virus, al virus no le hacemos nada. Pero a la bacteria le estamos mostrando las herramientas con las que contamos en algún caso en el que ella nos infecte. Y si demostramos esas herramientas, las bacterias pueden ser capaces de generar resistencia y por lo tanto nuestro antibiótico deja de ser efectivo. ¿Qué tenemos que hacer entonces para no colaborar con esta resistencia bacteriana? Escuchar al médico, cumplir el tratamiento y no automedicarnos. Si nosotros no terminamos un tratamiento, si el médico dice que tenemos que tomar un antibiótico por 10 días y nosotros lo dejamos al día 5, lo que estamos haciendo es que las bacterias más fuertes, las resistentes, sobrevivan y de esa manera puedan transmitir esa resistencia a nuevas generaciones. Y otra vez, nuestro medicamento, nuestro antibiótico, va a perder efectividad. Entonces, cumplir con las indicaciones del médico, no automedicarse y conocer muy bien las diferencias entre bacterias y virus es fundamental para que entendamos por qué nos enfermamos y cómo podemos curarnos. Y los dejo con una pregunta. Hay algunas veces en las que cuando estamos enfermos con un virus, el médico igualmente
nos receta antibióticos. La pregunta es, ¿por qué será eso? Podemos respondernos la próxima. Hasta luego. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.